Todo el ministerio, levantó la mano los ministerios, ¿dónde están? Ok. Ayúdeme a darle una ofrenda de palmas a Dios por la iglesia. Amén. Gracias a Dios. Pensé que íbamos a estar nada más el ministerio el día de hoy, pero no. Es una enorme bendición verles aquí, aún en medio de desafíos, pruebas y luchas. Amén. Así es que pues vamos a la palabra, porque es la que nos ayuda a ser contundentes en nuestra fe en Cristo. Amén. Y no es en la fe en sí mismo, sino en la persona de nuestro amado Salvador. Abra su Biblia, 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Donde hemos tomado nuestro tema para el día de hoy. Y pues el día de hoy tenemos el tema un padre ejemplar. ¿Cuántos papás hay aquí? Levante su mano todos los papis. Bueno, felicidades, papá. ¿Qué? ¿A poco nada más el 16 de junio es el Día de los Padres? No. De hecho, me voy a encargar que a partir de hoy, cada domingo que suba a este púlpito, voy a decirle felicidades, papá. ¿Por qué? Porque me llena de mucho gozo ver a los papás, que son los que dicen, vámonos, vámonos, hijos, porque necesitamos conocer a Dios, adorar a Dios y prepararnos para predicar el Evangelio. Así es que felicito a todos los papás en esta mañana. Los felicito porque ser padre no es fácil. Ser ejemplo es el desafío. Así es que unir un padre ejemplar es el desafío más grande que tenemos los varones que hoy somos cabezas de hogar, que hoy somos líderes según las Escrituras. Así es que, mis hermanos, dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Vamos a leer solamente el párrafo B, que dice así: sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Te doy gracias por la vida de cada padre, Señor. Es un desafío ser ejemplo de ti, porque vamos a ser ejemplos de tu paternidad, un amado Dios amoroso, misericordioso, lleno de gracia, pero que también es justo, es santo. Ahora tú nos das, Señor, esta demanda de ser ejemplos a nuestros hijos, de tener esposas amadas, Señor. Yo te pido que en esta mañana me llenes de denuedo para poder hablar tu palabra. Que mis hermanos, Señor, sean bendecidos con tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, y a ti sea la gloria, porque tú eres nuestro Padre eterno. A ti la gloria y la honra. Y la iglesia dice amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Padre eterno. A Él celebramos todos los días. ¿Cuántos dicen amén? La paternidad la celebramos a nuestro Dios. Y bueno, mis hermanos, como creyentes llamamos Padre a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como nuestros hijos nos necesitan y nos llaman. Sabemos que su crianza, hermano, depende de nosotros. Así, nosotros clamamos a nuestro Padre para que nos rescate de tribulaciones, de angustias, de pesares. Yo sé que en esta mañana hay papás ya adultos mayores, hay otros que somos jóvenes, entre comillas, pero hay papás más jóvenes, lo que quiere decir que no
nos olvidamos también, de las mamás que hoy están ocupando ese rol, mamá y papá. Así es que el mensaje es para todos. Amén. La Biblia encontramos muchas imágenes, mis hermanos, muchas metáforas para describir a Dios y a su interacción con su pueblo como Padre. Por ejemplo, tenemos en Isaías capítulo 64, verso 8. Ayúdenme aquí a ir pasando los textos, por favor. Isaías, ¿qué les dije? 64, verso 8, y nos dice lo siguiente. Ay, perdón que se me... 64, verso 8, y dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Qué somos nosotros, hermano? Nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué somos, hermanos? Somos barro en las manos de Dios, somos formables. Varón, diga conmigo, debo ser formable. ¿Cuántos saben que Dios nos sigue formando, amados varones? Y lo que podemos ver aquí es un ejemplo de ello, ya que a Dios se describe como el alfarero y a nosotros como barro, mis hermanos. ¿De dónde Dios nos creó, amados varones? De la tierra. Entonces podemos entender, mis hermanos, que el alfarero le da forma al barro para formar sus propósitos. Podemos entender que el alfarero, hermano, le da forma al barro para formar sus propósitos, ¿cierto? Pero para formar vidas, escuche bien, varón, para ser de ejemplo a otros. Esto nos desafía a nosotros los varones y a aquella mamá que ocupa la paternidad como la maternidad, porque ahora nosotros somos los responsables de seguir formando la vida de nuestros hijos en relación a la voluntad de Dios. Así que el nombre Padre, hermano, es más que una simple imagen o comparación para ayudarnos a comprender algo acerca de Dios. Si algo Jesús, mis hermanos, vino a esta tierra, era precisamente a reconciliarnos con el Padre. Jesús es el ejemplo claro, mi hermano, de cómo se debe dar el ejemplo del único Dios verdadero. Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, es decir, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la divinidad de Dios, su misericordia, su amor, que son atributos de su carácter, Jesús lo venía a hacer en nosotros para que ahora nosotros, mis hermanos, estemos y seamos formados al carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, varones y varonas? Entonces tenemos la responsabilidad, mis queridos hermanos, de representar a Dios en esta tierra como hijos amados. Las primeras palabras de un bebé suelen ser, ¿cuáles, hermano? Coca. No, algunas veces. Pero las primeras palabras de un bebé, hermano, suelen ser papá o mamá. Como padres siempre estamos a la espera, ¿sí o no? Por cierto, hoy tenemos un miembro más en esta familia de Casa Oración. Tiago, ¿por dónde anda ese bebé? Anda por allá atrás. Ah, ya está. Así es que ya me imagino a esos padres. Yo, en lo personal, si algo esperaba escuchar de mis hijas es papá y mi esposa mamá. Así es que como padres, hermanos, siempre estamos
con esas emociones de escuchar esas primeras palabras. Así es que esos momentos son inolvidables. Escuchar que te llamen papá, ver que se identifican con mamá o que se identifican con el padre. Así es que, mis hermanos, hoy nosotros como varones tenemos el desafío de ser ejemplo a nuestros hijos del carácter de Dios. Todos tenemos preguntas acerca de la paternidad. A veces no sabemos si lo que estamos haciendo está bien y nos cuesta cuestionarnos cómo estoy llevando a cabo mi paternidad. Y esa paternidad no acaba nunca, queridos papás. Aunque tus hijos ya tengan 30, 40 años y estén casados, tu paternidad jamás terminará. Porque después que hayas ayudado a esas generaciones, ahora vendrán nuevas generaciones que son tus nietos. De manera que ser un ejemplo para ellos puede ayudarles a seguir saliendo adelante o los podemos frustrar. Hablar de la paternidad, mis queridos hermanos, me desafía a mí principalmente. Ahorita veremos cómo Pablo le dice a este pastor joven Timoteo que él tenía que ser ejemplo en palabra, en fe, en conducta. Así es que, mis hermanos, como padres, al frustrar la vida de nuestros hijos, pues terminamos frustrándonos nosotros porque nos damos cuenta que no supimos qué hacer cuando ellos nos necesitaban. Yo recuerdo que recién entramos a leer más la Biblia, a entenderla más, a estudiarla más, a tener un tiempo más de teología. Hermano, mis ojos se abrieron de una manera tan fuerte que fue demasiado tarde en algunos asuntos en mi vida personal, pero también en mi vida matrimonial, pero también en la vida de la iglesia. Porque cuando mis ojos fueron abiertos al desafío de ser un pastor ejemplar, primero para mi casa y luego para la iglesia, hermanos, lastimé a muchas ovejas, entre ellas a mis primeras ovejas, mi esposa y mis hijas. Hoy día, hermano, me sigue costando y me sigue confrontando que yo estoy desafiado a ser ejemplo para mi esposa y para mis hijas. Y ustedes son desafiados a cambiar, hermano, para que nuestras generaciones tengan una etapa bendecida, sean creyentes o no lo sean. Tenemos el desafío, mis hermanos, en algunas preguntas que a menudo yo creo nos hacemos, como por ejemplo, ¿cómo hablo con mi hijo sobre? ¿Cómo hablo con mi hija sobre este tema? ¿Cómo hablo con ella? ¿Cómo ayudo a mi hijo a entablar amistad con su esposa, con los demás? ¿Cómo le enseño a mi hijo cómo hablarme? ¿Cómo le enseño a mi hijo cómo escucharme? ¿Cómo le enseño a mi hijo a amarme? Todas estas preguntas creo que todos nos las hacemos. Así es que, mis hermanos, estamos desafiados a ser la imagen de Dios para nuestros hijos. La pregunta es, ¿cuántos quieren abrazar este desafío? Pero ahora con convicción. ¿Cuántos quieren abrazar este desafío? Dele una ofrenda de palmas a Dios porque Él es bueno. Amén. Se cuenta que en un pequeño pueblo vivía un carpintero llamado Mateo, conocido por su dedicación y honestidad. Escúchame bien, varón. Mateo tenía un hijo llamado Lucas, que desde pequeño le acompañaba en el taller. Mateo siempre trabajaba con esmero, cuidando cada detalle de él, cómo hablaba, cómo pensaba,
cómo se refería a los demás, cómo amaba, su conducta. Él trataba que sus clientes sintieran respeto de parte de él y amabilidad. Nunca decía mucho sobre cómo debía comportarse Lucas, pero escuche, pero siempre lo incluía en su trabajo diario. Es decir, Lucas no decía quién era él, Mateo. Mateo, estaba preocupado y ocupado, ¿sabe en quién? En Lucas. Un día, unos clientes llegaron con un pedido complicado, exigente, pero también groseros, irrespetuosos, mal hablados. Y al lado estaba Lucas. Y Mateo, hermano, ¿sabe qué hizo? Es decir, el papá se puso manos a la obra. Nunca miró cómo le hablaron, nunca hubo una reacción de parte de él de cómo le dijeron, cómo se expresaron, groseros, menospreciando porque era un carpintero y los que pidieron el trabajo venían, pues como usted comprenderá, con tal vez corbata, bien vestidos. Sin embargo, por ahí hay un dicho que dice que, ¿cómo dice el dicho? Aunque la mona se vista de seda, mono se queda, porque eran monos estos. No, si no van a creer que creemos en la evolución, ¿verdad? Así es que Mateo, hermano, se puso manos a la obra, mostrando paciencia y perseverancia. Lucas observaba atentamente. ¿Sabe qué hizo Lucas? Aprendía de su padre, no de palabras, sino por los hechos de su padre. Porque observaba a su padre dedicación y buen trabajo, no solo en el taller, sino también en su vida diaria. Lucas estaba admirado por el padre que tenía, porque así como lo era en el trabajo, lo era en la casa. Los vecinos decían: Lucas ha aprendido de su padre y lo ha aprendido bien, porque el ejemplo arrastra más que las palabras. Moraleja: un padre que vive con integridad y amor enseña a sus hijos con su ejemplo, porque el ejemplo arrastra y forma carácter más que cualquier lección hablada. ¿Cuántos decimos amén, varones? Cuando yo escuchaba esto, pues me desafía, porque tengo dos criaturas del Señor, hijas de Dios, que tengo que ser ejemplo para ellas. Amados, la misión de un padre cristiano es ser maestro del buen ejemplo para nuestro hogar cristiano. La palabra ejemplo tiene diferentes significados, mis queridos hermanos. En el diccionario, por ejemplo, Real de la Academia, se dice que ejemplo es un caso o hecho ocurrido en otro tiempo que se propone para que se imite y siga si es bueno, o para que se evite si es malo. ¿Sí puso atención, papá? También es una acción o conducta que puede inclinar a otros a imitarla. Eso significa ejemplo. Ahora bien, en el diccionario bíblico está la palabra griega tupos, que significa patrón, modelo. La palabra tupos significa entonces modelo visible que otros puedan seguir. En resumen, hermano, en estas definiciones, en el asunto secular, ejemplo es un caso o conducta para imitar o evitar, mientras que en el griego, hermano, tupos enfatiza la idea de un modelo visible que sirve como patrón para imitación o enseñanza espiritual. Así es que el desafío en esta mañana, amado varón, es que seamos padres tupos. ¿Cuántos padres tupos hay aquí? A ver, levante su mano. Diga: seré un padre tupo.
Pero dígalo con fe. Por eso nos ganan las esposas. A ver, esposas, digan, seré una madre tupa. Tu papá te debe ser el ejemplo, así. Tupa, padres tupos. Ejemplo. ¿Ejemplo de qué, mis hermanos varones? Del carácter de Cristo para la familia. Un padre cristiano ejemplar debe mostrar madurez, obediencia y fe y sujeción a Dios a través de todo su comportamiento. ¿Por qué? Porque eso va a servir como un patrón sano para nuestros hogares. Pablo aceptó el desafío de ser un ejemplo para todas las familias de las iglesias que Dios usó para que las fundara. Pablo fue un ejemplo en sus acciones, palabras y actitudes. Papás, debes ser ejemplo en tus acciones, palabras y actitudes. No, yo ya terminé mi paternidad con él, ya le di universidad, ya se casó, hasta ahí quedó mi vida. No, lamento decirte que si piensas así, estás equivocado. Tú vas a dar ejemplo de tus acciones, palabras y actitudes hasta el último día de tu vida. Y después de ahí, el juicio. Muchos hombres sin Cristo que están condenados no por sus pecados, sino porque no quisieron creer en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Salvador, terminarán en un infierno. Pero todos aquellos varones que aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador, irán al cielo. ¿Cuánto? A ver, los varones en Cristo irán al cielo. Ay, no me asustas. Pero antes tendrás que ir al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir tus coronas, tus galardones. ¿De qué, pastor? De tu buena conducta, de las cosas buenas que hiciste sinceramente para tus hijos. ¿Qué quiero decir sinceramente? Que no lo haces por apariencia, que no lo haces para ganarte el cielo, porque en el cielo no hay gente buena. En el cielo hay gente que aceptó a Jesús como su Salvador y tomó y abrazó el desafío de ser un ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en espíritu, fe y pureza. Así es que, como yo te decía, Pablo fue un ejemplo en sus acciones, palabras y actitudes. Nosotros somos desafiados en nuestras acciones, palabras y actitudes para llevar consistentemente a nuestros hijos a Jesús. No a nosotros, sino a su nombre, gloria. Eso es lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Nosotros no somos ni debemos pensar ser los ídolos de nuestros hijos, porque un ídolo es mudo, tiene boca y no habla. Un ídolo tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha. Y el salmista dice, y semejante a ellos son todos aquellos que le adoran. En otras palabras, tú te conviertes en lo que más adoras. Tú vas a ser un ejemplo. Si tú adoras más tu trabajo, tú serás un ejemplo de trabajo. Y tus hijos podrán ser trabajadores, pero estarán lejos de Dios. Tú podrás decir, yo les he dado el ejemplo de ser un negrero en el trabajo. Pues qué bueno, lo hago con respeto, pero eso no es todo. El apóstol Pablo sabía que él debía ser un buen ejemplo en sus acciones, en sus palabras y en sus actitudes. Nuestros hijos deben de ver que no solamente somos exitosos en el trabajo, también deben ver que somos exitosos en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Deben de ver que somos exitosos en nuestra vida social.
pero sobre todo deben de ver que somos exitosos en cómo nos conducimos delante de Dios. El apóstol Pablo, cuando tú lees sus cartas, puedes ver cómo él se refiere a mi hijo amado Timoteo, a mis hijos de Tesalónica, a mis hijos en Éfeso, a mis hijos, pero es un término espiritual sano, no como dominando a los hijos, no dominando a sus hijos espirituales. En primera de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro dice lo siguiente, verso 1, y dice así, acerca de la paternidad como padre espiritual. ¿Lo tienen? Bueno, permítanme, yo todavía no. Dice así, ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. Y un pastor, hablando espiritualmente y sanamente, es un padre espiritual, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo. Mire, un padre es un testigo de los padecimientos de Cristo, porque ser padre es un desafío y también padecemos. ¿O no, varones? También los hombres lloramos. ¿O no, hombres? También los hombres son que diga, hablan mucho. No, mis hermanos, solo es para que no se me duerma. Verso 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El apóstol Pablo, hermano, al igual que el apóstol Pedro, entendían que la paternidad espiritual es un asunto importante y grave. Pablo acepta el desafío, Pedro acepta el desafío, Santiago acepta el desafío, porque eran los pastores de la iglesia en Jerusalén, Antioquía. Pablo tenía que ser testimonio y ejemplo a la iglesia de los Corintios, iglesia en Éfeso. Ahora nosotros, hermanos, ¿cómo le damos una aplicación? Debemos ser ejemplo donde quiera que estemos. En primera a los Corintios empieza el primer desafío que Pablo le hace a la iglesia en Corinto. Pero él primero poniéndose como ejemplo. Primera a los Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El desafío, ¿cuál es? Pues que Pablo, hermano, escuche bien, no se presenta como modelo de perfección. Varones, diga conmigo, yo no me presento como modelo de perfección. ¿Sabe quién es el modelo de perfección? Cristo. Nosotros, amados, no debemos tomar la gloria de Dios en nuestros hogares. La gloria le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no les mostramos a Cristo a nuestros hijos, les mostramos cómo es tener una vida de oración, de entrega, estás tomando el lugar de Dios. Bueno, Pablo, hermano, no se presenta como modelo de perfección, sino como un referente tangible que refleja a Cristo en su vida práctica. Así que cuando hablamos de ser un padre ejemplar, mis queridos y amados varones, no quiero decir que serás un modelo de perfección humanamente hablando. ¿Qué quiero decir? Que tú no cometas errores, que tú no te enojas. Sí, varones, ¿cuántos cometemos errores? ¿Cuántos se equivocan? ¿Cuántos se enojan? Pero no pecan. El desafío es que si te enojas, que es parte de las emociones de un papá. Papás, ¿tenemos emociones, sí o no? ¿Tenemos sentimientos, sí o no? Aunque queremos a veces sentirnos no, yo no lloro. Bueno, a mí no me cuesta nada reconocerlo. De hecho, yo soy bien chillón, ya lo sabe mi familia. Pero eso no habla de mi madurez. Yo podré llorar mucho, y eso yo me lo digo. Podré llorar mucho, pero no habla de mi madurez. Mi madurez es reflejar el carácter de Cristo
cuando lloro por causa de mis pecados. Es decir, reconozco, mis hermanos, que no soy un modelo de perfección. Yo me equivoco. Ahora, no es un pecado enojarte, varón. No es un pecado que te enojes. La ira es parte de las emociones. Entonces, ¿cuál es el pecado? Lo que haces con tus emociones, te arrebatas, empiezas a decir malas palabras, empiezas a mandar a todos bien lejos, expresando, tu frustración. Ese es el pecado. El pecado no es que nos enojemos, el pecado es qué haces después de que te enojas. Proverbios 14:17. El que se enoja fácilmente hará, aquí viene el punto, locuras. ¿Y sabe qué significa locuras? Vaya a una clínica psiquiátrica donde hay gente agresiva y pónganse en medio. Va a ver, eso es locura. Una palabra que se usa de lo natural para llevarlo a lo espiritual. El asunto, mis queridos varones, es que yo no estoy hablando de una perfección humana, que no nos equivocamos, que no nos enojamos. No, papás, podemos enojar, sí, es un momento, y causa emociones, sentimientos a veces con la esposa, con los hijos, y te puedes frustrar, pero espérame bien, no significa que pecas porque te enojas. Pecas cuando dejas que esa ira te arrastre y empieces a ofender y a menospreciar cuando alguien te pide tu ayuda, especialmente sea la esposa. Pero estamos hablando de nuestros hijos. Nuestros hijos pueden estar en situaciones críticas, tristes y desagradables, pero los más cercanos somos los que tenemos la responsabilidad de practicar la vida cristiana. Por eso la exhortación se basa en que Pablo mismo sigue a Cristo. Mire, el apóstol Juan en el capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Ahora yo pregunto aquí a los varones de Casa Oración Tecámac, ¿cuántos le pertenecen a Cristo? A ver otra vez, ¿cuántos les pertenecen a Cristo, papás? Debes andar como él anduvo. De manera que el apóstol enfatiza en su vida que es un espejo verificable de su misión a Jesús. Lo que valida tu llamado, ¿sabe qué es? Tu imitación a Cristo. Lo que valida tu existencia como líder, como padre, es tu imitación a Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 1, cuando dice, búsquelo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y mire cuál es el ejemplo que debemos dar. Y andar, ese verbo andar es metafórico y se refiere a cómo caminamos. Y caminemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amor, ágape, un amor desinteresado. Es cierto que nuestros hijos pueden estar en asuntos graves. Ahora, amar a nuestros hijos, no me confunda, no estoy diciendo que tolere su pecado de ninguna manera. No es toleremos sus pecados, no, corrijamos sus pecados con amor, con gracia, con misericordia. Proverbios dice que al pecado se corrige con gracia, con amor y con misericordia. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y mire lo que dice Pablo: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, la palabra imitadores, así como ejemplo, lupos, aquí la palabra imitador viene del griego mimetes,
de donde viene la palabra mimo. Y no tiene nada que ver con que mimes a tus hijos. No. Puedes amarlos, cuidarlos, salir con ellos. ¿Sí o no? Pero yo pregunto, ¿solamente cuando son pequeños vas a ir a tomar helado? ¿Cine? Mira el desafío. Sal con tus hijos aún casados de 30, 40 años, 50 años y dile, hijo, tú con 80, mijo, vamos al cine. Ay, padre, pero no te preocupes. Yo pago. Yo pago. Papi, yo voy contigo, pero tú pagas. Y dice el papá, mijo, gracias a Dios por lo que nos apoya el gobierno, yo pago. Amados, ¿qué desafío tenemos? Un día decía mi esposa, espero que tú seas un buen abuelo. Y bueno, quiero ser un buen abuelo. Y me está preparando el Señor con todos los bebés pequeños que están llegando a esta iglesia. Es un desafío ahora ser el ejemplo, no solo para ustedes, sino también para sus generaciones. Así es que espero que estas palabras no se me olviden, porque cuando mis hijas crezcan, voy a salir con ellas al cine, aunque ya esté viejito, pero también con mis yernos. Porque sé que ellos son hijos y ahora serán mis hijos. Bueno, que pase mucho. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! De manera, hermanos, que mitetes, de donde viene la palabra mimo, aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, que significa centralmente, escuche, imitador o seguidor. Mimetes, hermano, enfatiza imitar las acciones de otro, procurando igualarlas o incluso excederlas. Esto me viene a mente lo que Jesús dijo a sus discípulos: y vosotros haréis mayor cosas que vuestro maestro. Pero no se refería a que ellos iban a ser más que el maestro, de ninguna manera, ni que ellos tomaran el lugar del maestro, no. Sino que Jesús fue limitado a predicar en algunos solo lugares. Jesús vino, ¿recuerdan? A Jerusalén. A lo suyo vino, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron, más que los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déselo fuerte. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora, especialmente el contexto de mimetes es espiritual, mis queridos hermanos. El principio universal de Pablo en Efesios 5 es la imitación de Cristo como fundamento de nuestra fe. Amado, tú estás aquí por causa de Cristo, por lo que hizo en la cruz. Derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, nos justificó, nos perdonó, ahora nos presenta santo ante el Padre y nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Te parece poco esto? Amados, es todo lo que tenemos. ¿Para qué? Para tener un fundamento de donde saldrá tu reflejo a Cristo en tus acciones, en tus palabras y en tus actitudes. Tenemos un matrimonio joven aquí de mucha bendición, Bruno y mi hermana Noemí y otros que van a tener en su momento sus bebés. Ya cuando vengan. Pero también tenemos en el ministerio como Memo, que tiene a sus pequeños, y cuando veo los bebés que vienen, que me dicen las maestras, porque entre ellas está mi hija, y me habla de muchos bebés que a veces entraban así como que queriendo y no queriendo, a veces lloraban, pero hoy los vemos cómo van soltando. Tienen a maestros que les van enseñando. Pero imagínense el desafío, que no se quede solo en la iglesia, que lo sigan viendo en la casa, en la vida de sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Amados, nuestras acciones pueden animar o obstaculizar, la fe de nuestros hijos. Por ello, la vida debe reflejar coherencia con el Evangelio.
No sé cómo algunos de nosotros, varones que estamos aquí, tal vez piensas, no sé cómo tú piensas que Dios te creó. Bueno, si tú dices, Dios me creó como hombre, es verdad. Si tú dices, Dios me creó como cabeza, es verdad. Pero también viene algo, el concepto de cabeza de hombre es sinónimo de líder. Levante su mano, ¿cuántos líderes hay aquí? ¿Y los demás? Bueno, escuche, líder. Tú no tienes que ser pastor ni jefe de oficina para pensar yo soy líder. No, mis hermanos. Simplemente Dios, escucha bien, sencillamente Dios dijo, haré a un hombre. ¿Qué crees? Es suficiente para que tú te mires como un líder. ¿Cuántos dicen amén? Así que los líderes cristianos deben vivir de modo que su ejemplo señale a Cristo, no a sí mismo. ¿Qué es un líder cabeza de hogar? Bueno, fíjense, existen más de 850 definiciones de liderazgo, mis hermanos, pero solo unas cuantas lo define sanamente. Por ejemplo, líder, déjame darte algunos ejemplos. Líder es el proceso de persuasión a través de la cual una persona induce a un grupo a perseguir ciertos objetivos sanos. Déjame darte otra definición de líder. Líder es influencia. Papá, tú debes de ser influencia. ¿Y qué es? La habilidad de una persona de influenciar a otros sanamente. Déjame darte otra definición. Líder es motivar o motiva. ¿Cómo? Bueno, motivas a otros a seguir tu ejemplo. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 4:12, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿No tienen calor? ¿Todos bien? Bueno, vamos a aprender. Creo que sí, algunos ya tenemos calor. Bueno, yo sí. Los que no, tápense. Luego con amor. Entonces, padre y líder es un hombre capaz de persuadir, de inducir, de influenciar, de motivar, de estimular con el ejemplo. ¿A qué? A otros a hacer lo que a ellos no les gusta hacer y llevarlos a que les guste hacer. Porque yo sé que hay muchos padres comprometidos por amor a Cristo, y si no, mírelos, están allá a tu lado. Porque pudieron haber dicho, no, hoy no vamos. Papá, pero no. Además está lloviendo. Yo no quiero que se me enfermen. El lunes van a ir a la escuela. O sea, pensaste en el lunes. Digo, a lo mejor hay alguien que así pensó, pero tú no fuiste uno de ellos. Tú dijiste, nos vamos a la iglesia porque el Señor me va a hablar, ¿sí o no? Y vaya que si el Señor nos está hablando a todos. Entonces, mis hermanos, ser como Cristo de aquí en adelante importa. ¿Por qué? Importa en cómo tú vas a persuadir, inducir, influenciar, motivar y estimular a tus hijos y a tu amada esposa. Ahora bien, el líder espiritual persuade pero no imponemos, inducimos pero no a la fuerza, influimos pero no mandamos como capitanes. Ahora, caminas con propósito, no a ciegas, motivas con fuerza motora y estimulas impulsando a tus hijos, a tu esposa a ser como Cristo. Y vas a escuchar palabras, buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel. No, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿por qué dice Pablo, sigan mi ejemplo? Amados, él no era arrogante, no se creía una persona sin pecado. En este momento los creyentes de Corinto no sabían mucho acerca de la vida y el ministerio de Cristo. Pablo no podía decirles que imitaran a Cristo porque los evangelios todavía no habían sido escritos, por lo tanto no tenía idea de cómo era Jesús. La mejor manera de guiar, de inducir, de influenciar a sus hermanos
¿Sabe cómo era? A estos nuevos cristianos, mostrándole, modelando con su vida a Cristo en quien confiaran. Este es el mismo asunto con nosotros, papás. Porque tal vez tus hijos no quieren nada con el Señor. Tal vez tus hijos están tomando sus decisiones, sí, pero tú no dejes de ser un ejemplo. Ellos no van a leer la Biblia, pero te van a leer a ti. Ellos no van a escuchar una predicación, pero te escucharán a ti. La mejor manera de guiar a nuestros hijos cristianos o no cristianos es modelando con tu vida. ¿Por qué? Porque es en Cristo en quien confiarán. Así es que Pablo, hermano, estuvo en Corinto casi 2 años y pudo establecer una relación de confianza con su pueblo. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros los padres. Ahora bien, si hay aquí papás que no tienen hijos, entonces tú debes de ser un ejemplo a tu esposa hasta que te lleguen hijos y si Dios te los da. Porque familia no significa muchos hijos, no. Familia es 2, más de 2 personas, ya eres una familia. Lo que quiere decir entonces que como padre y líder de familia debemos de reproducir nuestro ejemplo espiritual en tus hijos. Diga conmigo, papá, reproducirme en mis hijos. Tú debes reproducirte en tus hijos, ¿en qué? 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. ¿Sí dice así? Ahora, ¿en qué debes de ser o debemos ser ejemplo en lo que hemos estado diciendo? Bueno, en tu lenguaje, tu comunicación. Tu lenguaje es sumamente importante. ¿Tus palabras edifican? ¿Tus palabras motivan? En Efesios capítulo 6, si gustas acompañarme rápidamente, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Efesios capítulo 6. Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oh, gloria a Dios. Verso 2: honra a tu padre y a tu madre que está que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3: para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos decimos amén a esto? Amén. Nuestros hijos nos deben obedecer. Pero mira cómo dice Pablo, cómo deben obedecernos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, nosotros debemos de disciplinar, de instruir a nuestros hijos con palabras sabias. ¿Por qué? Porque lo que abunda en tu corazón es lo que habla tu boca. Jesús confronta muy fuerte a los fariseos y les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si el hecho de ser un papá joven o un papá ya adulto que dice: no, pues es que cuando tengas mi edad me vas a entender. No, seas joven, seas adulto, debes de ser ejemplo con tus palabras, porque tus palabras pueden dar vida o tus palabras pueden dar muerte. Y no hablo de que hay poder en tus palabras, no, eso es mal interpretado por algunos malos predicadores. No, el poder de dar vida es cómo manejamos nuestra manera de hablar. Podemos criticar a nuestros hijos, pero hay críticas constructivas. Críticas que motivan, que alimentan, que ayudan. Entonces tu manera de hablar debe de ser eficaz. Capítulo 4 dice en el verso 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad. ¿Cómo? Con verdad. Debemos ser ejemplo como padres en todo, en verdad. Tus palabras. ¿Qué quiere decir? Mira, aquí hay un principio. ¿Cuál?
Habla claro con tus palabras, porque se reflejarán en tus hechos. Hablemos claro cuando hay alguna situación con mi esposa. Debo de ser claro con ella y decirle: mi amor, esto no me agrada, esto hiciste. Debemos ser claros con nuestros hijos: mi amor, mira hijo, esto me agrada, esto no me agrada. Pero si nosotros vamos con nuestros hijos y les queremos imponer, miren, como padres somos una autoridad, pero no se trata de imponer, se trata de dirigir. Nuestras palabras deben de ser un buen ejemplo. Verso 26: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ya dijimos aquí no pecas porque te enojas, sino pecas usando malas palabras. Mira lo que dice verso 31: quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. Este es el pecado. Debemos ser ejemplo en palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, en lenguaje. Si te enojas, no ofendas. Ese es el principio. Si te enojas, no ofendas. Aunque no hay amenes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, palabras para la necesaria edificación. Miren, hermanos, nos podemos enojar en algunos asuntos, pero que tus palabras sean para edificar. Paz interior. Al ratito no importa que te digan Kung Fu Panda. Tu paz es importante, porque tu paz es el reflejo de la paz del Señor en ti. Ahora, si te enojas, ¿qué dijimos? No ofendas. Amén. Verso 30. Bueno, perdón, ¿qué significa hablar sin ofender? Toma el control de la situación. Tomemos el control de la situación. ¿Eso no va a ser un ejemplo a nuestros hijos? ¿Te acuerdas de Mateo y de Lucas? Algunas veces mis hijas decían: papá, no pelees con mi mamá, y tuve que enseñarle la diferencia entre pelear y discutir. Discutir es que a veces hay diferencias e incluso pueden haber levantamientos de voces. Claro que sí, pero tampoco que me digan: oye, ya no grites, yo así hablo, así yo soy. Bueno, si así eres, entonces te falta madurez. A veces sí nos gana, pero sabe, cuando a mí ya me ganó el fuá, mejor me quedo callado. ¡Pum! ¿Y sabe qué hago? Ya la regué. Se me chispoteó y me quedo callado. Pero ¿qué creen? Eso deja marcadas a mis hijas. Es cierto. Así es que tengo que practicar el dominio propio. ¿Qué significa? Que tú no serás bueno en aquello que tú no practicas. ¿Quieres practicar? Ejércelo. ¿Cómo? Bueno, toma el control de la situación. Verso 30: porque si no lo hacemos, contristamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, que por si lo ves, está muy cerca. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Sí o no? ¿Qué implica esto? Habla, enójate, sin gritar. ¿Por qué tenemos que gritar los padres? Y luego a veces estoy, Darabi, hasta quiero hablarles así: ya bájense, vámonos. Papá, ¿estás gritando? No, así hablo. No estoy gritando, pero es que trauman. Ya, hijas, vámonos. Que no escuchen los vecinos. Y a veces, entonces tengo que decirle a mis hijas: una cosa es discutir y otra cosa es pelear. Discutir es que van a haber diferencias y a lo mejor un levantón de voces, pero escuchen, pero no ofendemos. Mi esposa y yo tenemos normalmente muchas diferencias,
Los 365 días del año. ¿Sabe por qué? Porque somos igual que ustedes. Así que sabe, dice el pastor. ¿Sabe por qué somos diferentes? Porque Dios nos hizo así. ¿Para qué? Para complementarnos, ayudarnos en palabra. Entonces, mis hermanos, otra cosa es pelear. Pelear es golpes. Pelear es lo que dice Pablo: gritonería, maldicencia, ira y toda malicia. ¿Recuerdas Proverbios 14:17? Haces locuras, empiezas a aventar todo, ¡pah! ¡Pah! Hasta el gato ¡pah! Sale volando, hasta el pajarito ¡pah! Hasta allá botó la chancla, todo. Hermano, eso ya es pecado. Ya pecaste. Lo peor es que te quedes con eso y no pidas perdón. A veces queremos que nuestros hijos, no, hasta que él venga y me pida perdón, yo soy su padre. Sí, son tus hijos, pero no te olvides que tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios debes aprender a pedir perdón cuando te equivocas. Pide perdón cuando te equivocas, papá. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, en palabra, verso 2, en conducta, o en qué debemos de ser ejemplo, en conducta. Hermanos, hay una estrecha relación entre la vida, fíjese, de el que estudia la Biblia y tu ejemplo, tu vida de ejemplo. Varones, ¿cuántos de aquí leen la Biblia? Bueno, si tú lees la Biblia, tú meditas en ella, entonces tu conducta debe de ser ejemplar. ¿Cómo? Vive lo que predicas. Porque muchos les dicen a los pastor, viva lo que predica. Bueno, aprovecho ahorita, como es el Día del Padre, para decirte, vive lo que me demandas a mí que predique. Entonces, ¿quién es más? ¿El pastor o los papás? Todos tenemos el desafío, ¿sí o no, papá? Nuestra conducta, mis hermanos, hablarán más que nuestras palabras. Se dice que en la conducta hay 3 escalones en la vida cristiana. Número 1, conocer la doctrina, conocer a Cristo, conocer tus fundamentos de fe, que la gente vea que tu conducta es un reflejo de lo que tú crees. Amados, vean, los que tienen sus religiones, su vida son reflejo de su doctrina. Tú debes ser un reflejo de sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén, papás? Híjole, algo tan increíble como David, hermano, tenía esta cualidad de conducta, de palabras. En Primera de Reyes 2:2, aquí encontramos estas cualidades de David que tremendamente sonó, hermano, en todo Israel. No por sus palabras, ni porque cantaran, oh, David mató a sus 10,000, o porque fuera valiente, o porque era un hombre esforzado en su vida natural. No, hermano, sino por la expresión de sus palabras, un hombre conforme al corazón de Dios. Su conducta no fue agradable. Claro que falló, cayó en adulterio. Y Dios vino y trató con él, lo intentó guardar 1 año, cayó su pecado. Un varón que oculta pecado, su conducta lo reflejará, tarde que temprano. Por eso podrán decir muchos asuntos y cosas a lo mejor de mí, podrán acusarme de esto, de aquello, pero mi conducta hablará más que mis palabras. Marido de una sola mujer, ¿qué más? Prudente, decoroso. Ahora, mire las palabras de David a su hijo Salomón, Primera de Reyes 2:2. Sé valiente y compórtate como hombre.
obedece. ¿Cómo es comportarse como hombre? Fíjese, él le va a dar el ejemplo con sus palabras. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios, todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Esto en traducción lenguaje actual, perdón. Si haces esto, ¿o está bien, Reina Valera? Traducción lenguaje actual. Si esto haces, te irá bien en todo lo que hagas y cualquier lugar donde vayas. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos. Ahí está, andar es sinónimo de conducta. Y observando nosotros bendecimos a Dios, sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ahora le dice David a su hijo Salomón: Salomón, te toca pasar el estandarte. ¿Cuál? Del ejemplo. Sé ejemplo. Lleva a tus hijos ¿a qué? A conocer a Dios. En conducta, en amor. Eso es, hermano, amar a Dios. Es la presencia de Dios mismo en tu corazón. El amor es el primero de los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Ese amor sacrificial, hermano. Yo pienso en todo lo que debo sacrificarme por mi hogar, por mis hijas, para que mis hijas vean mi ejemplo y ese ejemplo mis hijas lo sigan con sus hijos. Luego dice en espíritu, aquí se traduce como ardiente celo por Dios. Miren lo que debemos de ser ejemplo del amor. Ahí está el desafío. Jesús dice en Efesios 5:21-22, esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó la iglesia. Vaya desafío. Nuestros hijos tienen que ver cómo amamos a nuestra esposa, pero no la ponemos en primer lugar. El primer lugar es Dios. Nuestros hijos tienen que ver que les amamos, pero que tú pones en primer lugar a Dios. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios por sobre todas las cosas. Quizá muchos el tema digan: ay, esto lo he escuchado un montón de veces. Bueno, pues el Señor te lo volvió a recordar. En espíritu, es decir, ardiente celo por Dios. Debes de ser ejemplo de un ardiente celo por Dios. Bendecimos a Dios por nuestras esposas porque son las primeras que se levantan. Bueno, hay algunas, no todas. Hay algunas que sí el esposo se levanta primero. Mi amor, ándale, te toca predicar. Ay, sí es cierto. Mi amor, eres la maestra de escuela dominical de casa de oración. Ay, sí es cierto, se me olvidó. No, pero aquí no hay. No, creo que no. Debemos ser celosos por Dios, es decir, no seas indiferente. Si tú eres indiferente en cómo alabar, cómo adorar a Dios, tus hijos verán el ejemplo. Serán indiferentes. Si tú estás, verás a tus hijos. Bueno, no generalizo, no todos, porque hay padres que yo veo fervientes en la, bien entregados y no les, con todo respeto, no les importa quién esté al lado, están alabando. Y los hijos, tú sé ejemplo, tú haz lo que tengas que hacer. El profeta Ezequiel dice: porque los hijos darán cuentas de sus propios pecados, así como los padres darán cuenta de sus propios pecados. Tú no dejes de ser ejemplo en un ardiente celo por Dios. Hay algo que en la música se llama, a ver si me acuerdo, es tono y determinación de la nota. Es decir, en el tono que empiezas, o fuerte, o volumen, y en un tono agradable y afinado, en ese mismo termina. Bueno, lo voy a aplicar en la vida cristiana.
Así como empiezas en tu vida cristiana ardientemente, termina la vida cristiana ardientemente. Ay, ¿y de dónde saca eso? Bueno, mire lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso. A los padres de esa iglesia les dijo: bueno, lees la Biblia, lees esto, lees aquello, te sabes, incluso identificas a los falsos profetas, pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, tu celo por Dios. ¿Te acuerdas cómo era tu celo por Dios cuando empezaste en el camino cristiano? Que dejabas todo. Bueno, hasta dejaste a la esposa y a los hijos. ¡Ay, mi esposa! Es que era celoso. Eres un ejemplo de celo. ¿Qué más? De fe. Hermano, quizá este sea un requisito, uno de los más fáciles de la vida. Pero ¿qué cree? No es fácil. Está llena de peligros. ¿Sí sabías que la fe está llena de peligros? ¿De desafíos? La fe se va a ver en cómo adoras, pero también en cómo pones atención. ¿Cómo pones atención a la palabra? Pastor, yo veo de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Bueno, entonces entiendo por qué algunos ya están. Alguien me dijo: pastor, es que tengo Salmo 4:8 en la mente, en paz me acostaré y así mismo dormiré. No, ese léelo en la noche. Tú debes de ser un ejemplo de fe. Tus hijos deben de ver que eres un hombre de fe. ¿Cómo? Ama a tu esposa, perdona a tu esposa, platica con tu esposa. Yo sé que puede causar asuntos estos, que alguien diga: ya me cansé que todos los domingos me digan que tenga que amar y esto a mi esposa. Bueno, ¿qué crees? Es lo primero que Dios te va a pedir cuentas cuando Él te llame. ¿Te quisiste casar, no? No, pastor, me obligó, me drogó, no sé qué me hizo. Pastor, es que mi fe, ¿ya ve? La fe tiene desafíos, mis queridos hermanos, no es fácil, porque la fe conlleva peligros y escasez. Es decir, a veces te sientes alegre, a veces te sientes enojado, pero Pablo le dice a Timoteo: toma poder, amor y dominio propio. La fe, hermano, es que tú levantes tus ojos al cielo y que tus hijos vean que eres un hombre de fe. Quizá ahorita no está la economía muy bien, pero ellos vean que tú levantas tu voz, tu oración a Dios y le dices: Señor, mi situación está delicada, pero yo confío en ti. Tu palabra dice que nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora ahí no refiere a que estamos a unos pasitos de la muerte, no, literalmente hablando, no. Ahí sombras de muerte son los desafíos que vienen en la vida, hermano. No sabemos en qué momento partamos, pero tú estás ocupado más en tu ejemplo que en cuándo te vas con el Señor. Eso es un asunto de nuestro Dios. Tu asunto es que dejes un buen legado de ejemplo aquí. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3:10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Te das cuenta que nuestros hijos tienen que ver que tenemos fe? Que eres un hombre o una mujer que confías en Él, en pureza. Tenemos la responsabilidad de ser ejemplo en pureza para con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, una vida íntegra. Diga conmigo, varón, vida íntegra. Tú necesitas ser un ejemplo de integridad, transparencia. Ahora, hermanos, debes de reproducirte como ejemplo espiritual en tus hijos. ¿En qué dijimos? En palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hombres santos, apartados para Dios, pero apartados para su esposa. Yo, a lo mejor no, mi esposa, ella tiene que estar segura hasta cuando voy a un supermercado con ella. Y tiene que estar en paz. Y de repente voy a mis hijas a decir, ¿quién ves, papá? Y yo dije, no sé a quién están viendo ustedes. Luego a veces sus ojos andan ustedes viendo. ¿Y quién que yo ando bien? Yo ando acá. ¿Sabe? Entonces, yo tengo que cuidar mi mirada. Y yo tengo que estar en paz de cómo entro en las redes sociales. Por eso yo no tengo que ponerle ningún asunto a mi celular, ni a mi cuenta, ni a nada, para que mis hijas entren y vean que veo, vean que leo. El que nada debe, nada teme. Así es que en todos estos asuntos, en estas virtudes, debemos reproducirnos en nuestros hijos. Si son hijos, reprodúcete en ellos en esta manera. Si son hijas, reprodúcete. ¿Y dónde está el mandato que usted dice que nos tengamos que reproducir en nuestros hijos? Génesis 1:27 y termino. Dice así. Mire, es Moisés inspirado por el Espíritu Santo y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Sí dice así? Hasta ahí me quedo. Ahora, lo primero que debes observar en el verso 27, cuando dice varón y hembra los creó, ¿qué quiere decir? Que papá y mamá ya poseen el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aceptaste a Cristo? Ya tienes el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Bueno, que tienes la capacidad de tener comunión con el Creador. Así es que si alguien de aquí dice: yo no puedo, pastor, no, claro que puedes. Porque si has aceptado a Jesús, tienes el Espíritu de Dios para ser un buen ejemplo. Verso 28 y dice: y los bendijo. ¿Qué significa? Que Dios creó al hombre para hacerle el bien, es decir, para bendecirlo y no para hacerle un mal. Amén, hermanos. Luego dice verso 28, les dijo: fructificad y multiplicaos. Ahora, la palabra multiplicaos literalmente significa crecimiento en número. Crezcan en número, literalmente. Pero la palabra importante de fructificarnos tiene y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un verbo que habla de infundir, de prosperar, de transmitir el carácter espiritual en nuestros hijos e hijas. Es decir, tenemos la responsabilidad que nuestros hijos sean espiritualmente llenos. Amados, la paternidad no es simplemente que les des comida, abrigo y vivienda. No. Voy a tener un hijo y lo voy a encaminar según el carácter de Dios. Todos los que son padres y están siendo papás, esa es tu responsabilidad, papá. Ese papá primerizo que tiene que decir: voy a reproducirme en mis hijos. Esa mamá sola, papá solo, ¿qué tienes que decir? Voy a reproducirme en mis hijos. ¿Cómo? Mostrándoles el carácter de Cristo. Yo soy un padre que carga la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora, como hijo de Dios, que cargas la imagen de Dios, tu responsabilidad espiritual es dar vida a tus hijos conforme a la obediencia de las Escrituras. Amados, la paternidad espiritual no es solo enseñar. Este es el último punto. Varón, no solo es que enseñes con tu ejemplo. Entonces, pastor, tienes que ahondar más en la vida de tus hijos. La paternidad tiene un solo fundamento, la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene dos fuentes de aprendizaje. ¿Dónde? En la casa y en la iglesia. Si falla una, el hogar, la otra no funciona.
Si tú menosprecias la iglesia, si tú dices que no pasa nada a congregarte, si tú dices iremos cuando podamos, hermano, si tú fallas en este asunto tan especial que es la iglesia, ¿qué crees? La iglesia no va a funcionar. Pero no estoy diciendo que no va a seguir adelante. ¿Qué quiero decir que con la iglesia no va a funcionar? Bueno, es que en la iglesia nosotros los maestros, la palabra de Dios, los ministros, todos los servidores nos esforzamos para que les enseñemos con ejemplo con nuestra vida. Y yo agradecí en esta mañana a Dios por la vida de todos los servidores de esta iglesia y les dijimos: gracias mis hermanos por su sacrificio, por su amor, porque llegan temprano, porque vinieron mojados, vinieron con sus pequeños. Entonces, hermanos, y mis hermanos y tu servidor, juntamente con mi esposa y mis hijas, nos esforzamos en las enseñanzas, oramos por ti, velamos por ti en palabra, conducta, fe, amor y pureza. El asunto y el problema es que cuando llegan a la casa vean malos ejemplos, los padres, los hijos ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Tristemente, toman por malas decisiones. Entonces tenemos la responsabilidad, hermano, paternalmente en la casa, de ser un ejemplo, para que cuando lleguemos aquí todos seamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que un padre ejemplar se reproduce en sus hijos irreprensiblemente. Póngase de pie, mi querido hermano. Irreprensible no quiere decir sin errores, que no fallas, no significa perfecto, sino que no haya una acusación legítima contra tu conducta o carácter, mi querido varón. La palabra integridad es que nada te descalifique o que nada descalifique tu testimonio. Que nuestros hijos no digan: papá, ¿y cómo quieres que ame a mi mamá si tú no la amas? No la cuidas, no ves por ella. Y bueno, déjenme decirte que tengo hijas que cuando ven algo me lo dicen: papá, esto. Así es que, hermanos, amados hermanos, ser irreprensible es que nosotros honremos a Dios con nuestro carácter. La palabra carácter, hermano, en el latín es character y significa lo que graba. Y fíjese que los romanos usaban una máquina llamada character, hermano, para marcar las monedas con la imagen del César. Así es que las escrituras nos enseñan que después de haber alcanzado la salvación, ¿qué cree? A partir de este momento, hermano, el Padre comienza a trabajar en cada uno de sus hijos. Papás, antes de ser padres, somos hijos. Y tenemos la responsabilidad de marcar el carácter de Cristo en nuestras generaciones. Yo quiero pedirle a todos los papás en esta mañana, ojalá no falte uno, porque queremos orar por ustedes. Pásenle, todos los que son papás, pásenle aquí al frente. Y voy a pedirle a mis hermanos diáconos, varones, que me ayuden a orar. Mi hermano Memo, por favor ayúdame, hermano Antonio. Yo sé que ellos son papás.